está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web de actualización en temas relacionados con habilitación. Hoy vamos a hablar un poco sobre habilitación de EPS, habilitación de unidades funcionales de cáncer, centros de referencia, algo de servicios de salud y del componente de prestadores primarios dentro de las redes integrales de atención. Soy Sandra Inés Rosso, gerente general de Rosso Asociados. Agradecemos a todos la acogida que han dado a este seminario web. Con este seminario damos inicio a un muy importante ciclo de actualización que vamos a desarrollar a lo largo y ancho del país, tanto en forma web como en forma presencial, en diferentes temas, incluido este de habilitación. Más adelante les estaré contando sobre el mismo. Quiero informarles que esta sesión está siendo grabada. La vamos a colocar en nuestra página web entre el día de hoy y mañana para que esté disponible y las personas que no han podido acceder por temas de cupos o por horarios puedan tener esta información tan relevante para la gestión y la prestación de los servicios y la atención de los servicios de salud en nuestro país. Recordarles a ustedes que este seminario es un espacio informativo, lo cual significa que no generamos ningún tipo de certificación, de constancia, de asistencia o diploma. Allí está la página, la dirección de la página web de Rosso Asociados, donde van a tener ustedes disponibles entonces la grabación y otro material, no sé si la conocen, ahí tenemos una biblioteca técnica donde tenemos varios seminarios web y algunas presentaciones que vamos compartiendo con ustedes. Puntualmente para este seminario, las diapositivas no estarán disponibles como memorias de la actividad. Vamos a abrir en este seminario las preguntas a través del chat. Si ustedes ven en el panel de control de la aplicación o del link por el cual estamos conectados, la aplicación GoToMeeting tiene una opción de un chat. En ese chat nos estará acompañando el día de hoy Jefferson Velázquez del equipo técnico de Rosso Asociados y estaremos a través del chat respondiendo algunas preguntas vía chat y otras las leeré y las responderé aquí a través del seminario. Les agradezco mucho no realizar preguntas o consultas particulares o específicas en relación con el tema. Solo abordaremos las preguntas genéricas si el tiempo y la dinámica del seminario nos lo permiten. Recordarles a todos ustedes que el material que van a ver y con el que vamos a trabajar el día de hoy es propiedad de Rosso Asociados. Autorizamos la reproducción del mismo solamente para fines académicos, realizando por favor las citas y las referencias apropiadas a los derechos de autor. No se autoriza ningún tipo de reproducción con fines comerciales. Bueno, esta diapositiva es un cuadro que muestra desde el punto de vista de la normatividad, cómo el sistema de salud está cambiando y cómo la habilitación se ha vuelto una herramienta para ese cambio. Cuando estábamos preparando este seminario, cuando pensamos cuál podría ser un buen tema para reiniciar las actividades de capacitación abiertas al público en la empresa, conversábamos sobre todas estas resoluciones y cuando se colocan en un cuadro como el que están ustedes viendo, pues empieza uno a entender que algo está pasando. Las diferentes reglamentaciones que se han expedido del año 2016 a hoy, puntualmente en relación con habilitación, están definitivamente rediseñando la prestación y la atención del servicio, de los servicios de salud. En el año 2016 se expidió la resolución 1477, por la cual se determinan los criterios y el manual para habilitación de unidades funcionales de cáncer. Esta habilitación la presentan las IPS y es una habilitación de carácter voluntario. En el mismo
ni los regímenes de excepción o los regímenes especiales, y es una norma de carácter obligatorio. En el año 2018, el 1 de marzo de este año, se expidió la resolución 651, por la cual se habilitan centros de referencia para el diagnóstico, tratamiento y farmacia para la atención integral de enfermedades huérfanas. Esta habilitación la presentan las IPS y es de carácter voluntario. Y en abril de este año, el Ministerio colocó a consulta pública, se habilita presentado por las IPS y también es de carácter voluntario. En materia de aseguramiento, tenemos la expedición el pasado 18 de abril del decreto 682, por el cual se determinan las condiciones de autorización, habilitación y permanencia del aseguramiento. Presentan y corresponde a habilitarse a las EPS, a las cajas de compensación que manejan servicios de salud en el contexto del sistema de salud y que atienden población como aseguradores, y las entidades adaptadas es de carácter obligatorio. ¿Qué quiero hacerles notar con esta diapositiva o en esta diapositiva? Las dos normas relacionadas con EPS son de carácter obligatorias. Es decir, le corresponde al asegurador habilitarse en sí mismo, en lo que está aquí referenciado al decreto 682, y habilitar su red integral de prestadores de servicios de salud, resolución 1441. Y las IPS tienen un papel muy importante, pero un poco diferente, porque se abre el espacio para la habilitación de formas funcionales. Resolución 1477, resolución 651, seguramente la resolución que se debe expedir antes de que este gobierno se acabe relacionadas con prestadores primarios, que son habilitaciones voluntarias. A lo largo de este espacio, quiero compartir con ustedes mis opiniones y mis apreciaciones en relación con las grandes oportunidades que tienen los prestadores para lograr aportar contundentemente ese cambio en el sistema de salud y a esa nueva arquitectura en lo que es el modelo de atención y la prestación de servicios de salud con esas figuras: prestador primario, unidades funcionales de cáncer y centros de referencia y tratamiento. ¿Cuál es el contexto? Lo mencioné hace un momento. En el marco de la política integral de atención en salud y su eje o componente operativo, que es el MIAS, el modelo integral de atención en salud, el ministerio vino trabajando en los últimos años, desde el 2016, si nos acogemos al contexto y al marco de lo que estamos hablando hoy, una serie de elementos que recomponen y plantean una organización diferente de la prestación de servicios de salud. Tienen como principal eje la gestión del riesgo de salud, pero magistralmente, y créanme que lo digo tratando de ser muy objetiva, empiezan a redefinir y a reorganizar y a hacer un ajuste a lo que es la prestación de los servicios de salud, considerando tanto las rutas integrales de atención en salud como las redes integrales de prestadores de servicios de salud. En ese marco de las redes integrales de prestadores de servicios de salud es que están esos elementos de la habilitación que veíamos ahora: la habilitación de los prestadores del componente primario, la habilitación de unidades funcionales, la habilitación de centros de referencia de tratamiento de enfermedades huérfanas. Vamos a dedicarle una parte muy importante de este espacio a compartir información con ustedes sobre eso. Esta es una diapositiva clásica, yo digo clásica porque la hemos visto muchas veces en los últimos años, y es la expresión de lo que son las rutas integrales de atención en salud. Ustedes saben que las RIAs son esas herramientas y esos esquemas operativos que corresponden a grupos de riesgo priorizados, a enfermedades o condiciones de salud priorizadas desde el contexto de riesgo, que el ministerio define en su competencia de entidad
de ser el ente rector del sistema de salud y que define cómo debe ser esa gestión de riesgo para estos grupos, para esas enfermedades y esas condiciones priorizadas. Y por lo tanto, el ejercicio de, qué pena que me está quizá aquí viendo un mensaje de que tenían problemas con la conexión. Y por lo tanto, esas RIAs van a plantear las intervenciones, el paso a paso y las intervenciones para la atención de esas condiciones priorizadas y de esas patologías. Las rutas integrales son el esquema de cómo se deben atender los pacientes, pero no se pueden atender las personas si no es a través de redes integrales de prestadores de servicios de salud. Esta diapositiva me gusta mucho, es tomada de la presentación de habilitación de redes integrales de prestadores de servicios de salud del ministerio y muestra cómo lo que es una red es el conjunto de servicios de salud y de formas funcionales que en un componente primario y complementario dan respuesta a unas necesidades de salud de una población. Es decir, esas redes integrales de prestadores de servicios de salud contienen dentro de sí la red de urgencias, las redes de servicios oncológicos, las redes y las subredes de centros de referencia de enfermedades huérfanas. Ustedes ven ahí, empiezan a aparecer una cantidad de conceptos que de pronto para algunos son nuevos, pero que en últimas están organizadas de dos grandes formas. O son parte del componente primario o hacen parte del componente complementario. Y ahí hay servicios de salud que se habilitan. Vamos a empezar a hablar del tema, espero que de pronto si con esa diapositiva no puedo todavía dar total claridad, al final ustedes digan, uy, sí, es cierto, aquí tenemos unas posibilidades muy grandes de organizarnos como prestadores para modelar y modular diferente el sistema de salud. ¿Qué pasa entonces? Las rutas nos dicen qué pasa con el paciente desde el componente primario, el componente complementario, incluye toda la o plantea la intersectorialidad, los roles de las direcciones territoriales de salud de las EPS. Pero en materia de prestación de servicios, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo lo ve? Las redes necesitan para su funcionamiento, perdón, las rutas integrales de atención en salud necesitan para su funcionamiento redes. Y esas redes son organizaciones funcionales, es decir, es la sumatoria de muchos servicios de varios prestadores que se organizan para poder dar la atención a los pacientes y lograr los resultados en salud esperados. Esa organización funcional, a la luz de las RIAs y del modelo integral de atención en salud del MIAS, tiene un componente que es el componente primario, donde están los prestadores primarios, y otro componente donde están las unidades funcionales. En ambos componentes hay servicios de salud, pero también hay formas funcionales, como las que voy a empezar a explicar a continuación, que están organizadas entre sí, que hacen parte de ese componente. Es decir, una red no es solamente un pocotón de servicios o un conglomerado de servicios que están en este momento fragmentados y desarticulados. Tampoco una red es la total integración de todos los servicios en una sola IPS. Una red y el concepto de que sean organizaciones funcionales es la capacidad de sumar muchas partes en forma articulada, sincrónica y compartiendo información para el logro de los objetivos que se proponen. Estos componentes, tanto los prestadores primarios como las unidades funcionales, que son el componente complementario, se caracterizan porque entre ellos, vuelvo y repito, se conversan y entre ellos hay articulación, no integración, sino articulación. Y además de tener esa articulación, desde lo funcional también existen acuerdos y convenios de pago. Ya vamos a hablar de eso. Aquí no estamos diciendo que es que hay que crear una nueva IPS, que hay que crear una nueva razón social, ¿no? Aquí estamos hablando de la capacidad de articulación y de organización funcional. Perdón que, gracias, tengo que correr aquí esto para que me
pueda yo ver bien la presentación, y confluyen varios prestadores, como lo he dicho ya con anterioridad. Hablemos entonces del componente primario, donde están los prestadores primarios. Ese componente primario es el encargado de la prestación de acciones individuales, de acciones colectivas y de acciones poblacionales. Es decir, mire que ahí empezamos a entender qué de lo que cada uno del portafolio de servicios que cada uno de ustedes ofrece, qué está o qué hace parte de lo que, o si hace parte o pueden ser del componente primario o del componente complementario. Ese componente primario, uno o de realizar esas acciones individuales, el concepto de la, rompe el concepto de la medida y el componente primario tendrá servicios con todas las acciones que se requieran de acuerdo a la ruta, donde puede haber servicios de baja y de mediana complejidad, como lo vamos a ver más adelante, y que se organizan además para solucionar los eventos que son más frecuentes. Es decir, ¿se acuerdan de la resolutividad que tanto hemos hablado? Entonces, los eventos más frecuentes, tanto a nivel personal como familiar. Recordemos que el modelo integral de atención en salud tiene un enfoque familiar y obviamente con un énfasis en lo comunitario. Esos prestadores primarios abarcan todos los momentos del curso de vida de la población y están en los diferentes entornos, en los diferentes ámbitos en donde está el paciente. Acá hay un elemento muy importante y es que el prestador primario o el componente de prestadores primarios está en un ámbito geográfico de contigüidad. Esa palabra está en el proyecto de resolución de contigüidad o de cercanía a la población. E incorpora la tecnología necesaria y que esté disponible. O sea, allí no tiene que ver con si es tecnología de mediana complejidad, lo importante diferenciación para en este prestador primario si están ubicadas en áreas metropolitanas como Bogotá, por ejemplo, o en el ámbito urbano, como por ejemplo Bucaramanga. Esos son, por ejemplo, dos ciudades que estarían en esas categorías. Esos son los servicios que se necesitan tener, desde apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, desde internación y otros servicios. Este es el primer grupo, áreas metropolitanas y ámbito urbano. También se necesita tener laboratorio, terapia, atención domiciliaria a paciente crónico ventilado. Quiero hacer notar este servicio porque esto sí muestra la articulación claramente entre el mundo hospitalario. Miren que en la diapositiva anterior planteaban que los servicios que estuvieran en ese ámbito de prestador primario fueran, por ejemplo,
otros elementos de consulta externa, cirugía general, urgencias, transporte asistencial de baja complejidad. Eso sería el pool de servicios que conformarían el componente de prestación primaria para áreas metropolitanas y en el disperso en cuanto a apoyo diagnóstico y complementación de la terapéutica. Aquí tenemos consulta externa e internación. Miren, por ejemplo, que en este ámbito, en el rural y disperso, no se requiere para hacer o para habilitar el componente de prestador primario, por ejemplo, el manejo de paciente crónico ventilado en forma domiciliaria. Esta componente de prestador primario, ¿quién lo habilita? Entonces, concluyo diciendo, lo habilitarían, porque mire que eso es posible, o sea, la norma no se ha expedido, reitero eso, pero analizando el borrador, entonces este componente lo habilitaría, debe estar en cabeza de una IPS, que puede prestar puede tener todos estos servicios habilitados, o puede juntarse y organizarse con otras IPS y complementar la existencia de todos los servicios. Claramente la norma y el modelo integral de atención en salud no espera que haya únicos prestadores, una sola razón social que tenga todos esos servicios. Esto lo que busca es que entre los servicios que hoy existen en las regiones, en ese lugar donde está el paciente, en la contigüidad, en ese contexto de donde está cerca el paciente, los prestadores se organicen y se complementen para lograr armar el componente de prestación primaria. ¿Qué es lo que pasa? Si no lo arman los prestadores y se habilitan como tal, pues las EPS los arman todos estos servicios que necesitan y los incluyen en forma, a gusto, digamos, o a criterio de la EPS en su red integral de prestadores de servicios de salud. Pero si en ese sitio donde la EPS, en ese departamento donde está autorizada a atender, existiera un prestador primario habilitado, ese prestador primario habilitado debería ser considerado como prioridad en la red integral de prestadores de servicios de salud de la EPS. Esto yo creo que balancea un poco, o bueno, por lo menos le da a los prestadores el chance de armarse, organizarse y articularse para, digamos, contrarrestar ese problema que se plantea desde la fragmentación. De expedirse la norma como salió el borrador, estaríamos hablando entonces que además se requiere que todos estos servicios estén certificados con 2003. O sea, estas no son normas que van desconectadas a la habilitación de los servicios. Recordemos que la unidad básica habilitable en nuestro sistema son los servicios de salud, entonces se habilita consulta externa, servicio, enfermería. Esa unidad básica habilitable para poder hacer parte de un grupo que se va a habilitar a su vez como prestador primario, según lo que está planteado en el borrador, necesitaría estar habilitado y certificado con 2003. Bueno, además del componente primario, del cual ya hablamos, está el componente complementario. Ese es el componente de prestación que está encargado de las acciones individuales de mayor complejidad de la atención. Se articula o desarrolla los procesos recibe los pacientes que se referencian desde el prestador primario y los debe devolver, debe haber una contrarreferencia hacia ese componente de prestadores primarios. Se entiende aquí que están los servicios que requieren tecnología y competencias especializadas que no están disponibles en el componente primario según la ruta integral de atención en salud. Cabe mencionar que pues este contexto de componente primario y componente complementario funciona y existe
en razón a las rutas integrales de atención en salud. Si no hay una ruta, pues no es claro, no están definidas las intervenciones de cuáles se hacen en el prestador primario y cuáles en el prestador complementario. ¿Qué pasa entonces? Ese componente complementario son servicios de salud que se organizan también funcionalmente y se organizan funcionalmente en el contexto de unidades funcionales. Hoy tenemos dos normas que ya las mencioné al principio, habilitación de unidades funcionales de cáncer y habilitación de centros de referencia para la atención integral de enfermedades huérfanas, que son unidades funcionales que hacen parte del andamiaje de lo que sería el componente de prestación complementaria en una RIA. Vamos a hablar un poco más en detalle de estas dos. Vamos a hablar de las UFCAS. Me voy a referir en forma genérica a las UFCAS, pero quiero que recuerden que estaré haciendo relacionando lo que es tanto unidades funcionales de cáncer de adultos como unidades funcionales de atención de cáncer infantil. Entonces voy a usar indistintamente el término UFCA para referirme a ambos tipos de unidades funcionales. Están definidas en la resolución 1477 del 2016, pero desde mucho antes, desde la ley de cáncer, la ley Sandra Ceballos, se definieron o se planteó qué son las unidades funcionales para la atención integral de cáncer de adulto. Según la resolución 1477, son unidades clínicas ubicadas al interior de IPS, cuya función es evaluar la situación de salud del paciente adulto con un diagnóstico presuntivo de cáncer, definir su manejo y realizar el tratamiento, garantizando aceptabilidad, calidad de atención, acceso, oportunidad, pertinencia, continuidad e integralidad. Es decir, las unidades funcionales de cáncer existen dentro de IPS, primer elemento importante, son unidades clínicas, es decir, responden y están relacionadas con la parte clínica, no tiene que ver con el proceso, sino están vinculadas a la atención del cáncer en sus diferentes grupos de cáncer buscan y la norma plantea y está organizada para que pueda darse una atención integral. ¿Por qué conformar una unidad funcional de cáncer específicamente? Primero, si a ustedes les interesa una mejor atención a los pacientes, todos me dirán sí, obviamente que sí, nadie diría que no, pues una unidad funcional de cáncer permite eso, permite además mostrar resultados en salud cuando el portafolio de servicios y lo que a ustedes les contratan son unos cuantos servicios y no se garantiza toda la atención integral. Es muy difícil hablar, no es difícil, no, es imposible hablar de resultados en salud. O sea, el resultado en salud es la consecuencia de todos esos pasos articulados, organizados, integrales y continuos que permiten un desenlace. Entonces, cuando yo hablo de la consulta, nosotros nos tienen contratada la consulta de hematología, ahí no hay resultado en salud. Hoy por hoy todos hablamos de modelos de pago por desempeño por resultado y todos hablamos de poder ofertar integralmente y además de eso, de obtener modelos de pago que permitan o que faciliten o aminoren la carga de los temas como la cartera, la glosa y demás. Bueno, hablar de ofertar integralmente la prestación de servicios de salud, hablar de obtener modelos de pago por desempeño, pago global prospectivo y sobre todo pago por resultados, pues se necesita que haya atención integral y las UFCAS son la herramienta perfecta para eso. Indiscutiblemente, una unidad funcional de cáncer habilitada tiene ventajas competitivas. ¿Por qué? La norma, desde la ley Sandra Ceballos, se establece que los aseguradores tienen que contratar con la unidad funcional de cáncer y estas tienen que ser parte de la red si hay una unidad funcional de cáncer habilitada en el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente ser una UFCA va a incrementar la posibilidad de ser parte de una red integral de prestadores de servicios de salud y obviamente hacer parte de ese componente complementario de las rutas de cáncer. Ustedes saben que existen ya en este momento dos rutas integrales de atención de cáncer que están adaptadas
Creo que se me fue. Ok, se me fue un segundo el audio. Estaba hablando que hay dos rutas integrales de atención de cáncer ya oficialmente desde el ministerio. Y bueno, una UFCA les va a permitir ser parte de esa red integral de prestadores de servicios de salud que los aseguradores tengan que contratar con ustedes. Tienen el derecho, pueden decir, mire, no me están mandando los pacientes, que cuando ustedes son un servicio o una sumatoria de servicios de salud y les hacen un contrato de sus servicios, pues si no les mandan los pacientes no pasa nada. Aquí digamos que hay un respaldo normativo que puede hacer que la dinámica en ese concepto, en la contratación y en el recoger y, digamos, direccionar los pacientes sea diferente. Además, ¿por qué? Cuando ustedes logran ser una unidad funcional de cáncer, están cumpliendo tres grandes grupos de requisitos. Requisitos de organización de la unidad funcional de cáncer, requisitos de la gestión de prestación de servicios y del seguimiento y evaluación al proceso y a la unidad funcional de cáncer. ¿Qué significa? Ustedes, ser una UFCA es lograr cumplir con unos requisitos que hablan no solo de tener los servicios, sino de cómo esos servicios se articulan, funcionan, se retroalimentan y cómo se le hace seguimiento. Indiscutiblemente, una unidad funcional, sea de cáncer o sea la de centros de referencia de enfermedades huérfanas, cumple unos niveles de exigencia mucho mayores a los de la habilitación de 2070. Aquí quiero hacer una anotación importante y es para que ustedes puedan ser unidad funcional de cáncer, necesitan que los servicios que componen esa unidad funcional de cáncer estén habilitados en el registro especial de prestadores y estén certificados por la Secretaría de Salud con una antelación menor a un año al momento de realizar la habilitación en el REPS. ¿Qué significa? Ahí hay un nivel mayor de exigencia. ¿Por qué? Porque ustedes deben haber sido visitados por el ente territorial y deben estar certificados en sus servicios, como ustedes y todas las IPS que conformen esa UFCA deben estar habilitados esos servicios y certificados por la entidad territorial con 2003 con una antelación menor a un año. Todos sabemos que eso es una tarea importante, no es imposible, pero ahí hay un nivel superior y ahí hay un incentivo porque pues, hay que cumplir con lo básico que es la habilitación de servicios y entonces sí pasar y cumplir con los requisitos de unidad funcional de cáncer. Hago notar algo importante cuando nosotros estamos hablando de unidades funcionales, ya sea de cáncer o de centros de referencia de enfermedades huérfanas, estamos hablando de un concepto fundamental que es no todo tiene que ser de la misma IPS y del mismo prestador. Tengan, por favor, eso en cuenta. Es decir, ahí media una articulación, unas alianzas con otros servicios de otros prestadores que permiten ese manejo y esa continuidad. Vuelvo y repito, en el caso de las unidades funcionales de cáncer, no se necesita que los servicios sean de la misma IPS, pero sí se necesita que algunos servicios claves sean de la IPS que habilita la unidad funcional de cáncer. Acuérdense que en nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad, quien habilita es quien responde, entonces pues ahí hay un ejercicio de liderazgo muy importante. Se viene trabajando en el país, varias IPS están trabajando y ya muy cercanas a hacer unidades funcionales de cáncer y créanme que nosotros que venimos acompañando varias entidades en ese proceso, conocemos cómo esto está tratando y está cambiando la experiencia de la atención del cáncer en el país.
temas como, por ejemplo, la autorización integral, temas como, por ejemplo, que en alguna IPS nos mencionaban hace unos días que antes de estar trabajando en el modelo de UFCA, las autorizaciones de radioterapia de los pacientes podían tardarse 25 días, 40 días entre que el paciente va o viene a la EPS y demás. En este momento, en esa UFCA que está ya en su proceso de habilitación, una vez el paciente ya se le ordena, ahí mismo se le genera la autorización del asegurador para que vaya. Es decir, hay unos procesos que empiezan a funcionar diferente por el mismo modelo como se plantea la articulación con los pagadores, entendiendo que lo que se ofrece es una unidad funcional como tal. Esta es otra de las diapositivas clásicas que nosotros utilizamos para mostrar entonces a mano derecha, a mano izquierda de ustedes, cuáles son las resoluciones que habilitan esos diferentes componentes en la prestación de servicios de salud oncológicos y a mano derecha quién los habilita. Aquí la unidad funcional pues es el componente complementario y corresponde al Ministerio de Salud la habilitación por primera vez y en adelante la Secretaría de Salud respectiva. En relación con centros de referencia, bueno, eso con unidades funcionales, allí un poco para dejarles ambientados el tema. En cuanto a centros de referencia para la atención de enfermedades huérfanas, resolución de 651. Un centro de referencia para enfermedades huérfanas se define desde la norma como instituciones prestadoras de servicios de salud inscritas con servicios habilitados en el REPS que se postulan para ser centro de referencia de diagnóstico o tratamiento o farmacia. Cuando hablamos de UFCAS, hablamos unidad funcional para la atención, tratamiento y todo lo que necesite el paciente. Aquí en estos centros de referencia hay 3 tipos de centro de referencia. Una IPS se puede habilitar como todos o solamente como uno. Están orientados solamente a enfermedades huérfanas según la norma que esté vigente en su momento de la clasificación de las enfermedades huérfanas en el país y obviamente busca acceso, oportunidad, pertinencia, continuidad y demás. ¿Por qué conformar centros de referencia para el manejo de enfermedades huérfanas? Son muy similares las motivaciones. Esta norma aparece con el interés de mejorar la atención de las pacientes y más en un caso como enfermedades huérfanas donde ustedes saben que el número de pacientes es bajo en relación con otro tipo de enfermedades. Eso dificulta el diagnóstico, eso dificulta el tratamiento, eso hace que los pacientes den muchas vueltas y además pues las dificultades en cuanto a mostrar resultados en salud. Los centros de referencia permiten ofertar integralmente la prestación de servicios, hablar de otros modelos de pago en temas como, por ejemplo, las coagulopatías, Von Willebrand, hemofilia. Ahí ahí ya hay avances en cómo hoy se atienden esos pacientes en el país, pero pues obviamente un centro de referencia ya habilitado pues va a permitir seguro que haya otro tipo de enfermedades huérfanas que eventualmente entren en esas modalidades. Es una ventaja competitiva, sí. Esto está hecho para que haya muy pocos centros de referencia de enfermedades huérfanas. Es diferente al concepto de centros de unidades funcionales de cáncer donde puede haber un número mucho mayor. Aquí por el tipo de patología que se maneja, pues no está hecho para tener uno en cada municipio. Y bueno, si ustedes son centros de referencia habilitados para manejar enfermedades huérfanas, pues deben hacer parte de la ruta integral de prestadores, perdón, de la red integral de prestadores de servicios de salud y eventualmente si se diera una ruta, en ese momento no hay y no está dentro de los grupos de riesgo priorizados, pero aún no existe, pues harían parte de esa ruta integral de atención en salud. Los centros de referencia son IPS. También existe aquí el requisito de que los servicios que conforman ese centro de referencia sean de la IPS que habilita o sean de varias IPS, todos los servicios deben estar certificados con 2003 con una periodicidad menor a un año. La resolución 2048 del 2015 es la que está en este momento vigente, que relaciona cuáles son las enfermedades huérfanas y busca acceso, oportunidad, pertinencia, continuidad. En cada tipo de centro de referencia, que son centros altamente especializados,
pues uno cuando lo ves de esa óptica entiende por qué la posibilidad de habilitarse como un centro de referencia de diagnóstico, es decir, donde se procesan pruebas de laboratorio, incluye pruebas genéticas especializadas, o ser centro de referencia para el tratamiento, donde se evalúa la situación. Desde el diagnóstico presuntivo se define el manejo y se realiza el tratamiento de los pacientes, o pueden ser centros de referencia de farmacias que se encargan de dispensar y realizar el seguimiento al tratamiento farmacológico o la atención farmacéutica de los pacientes. Estos tres en conjunto permiten la atención integral de enfermedades huérfanas. Una IPS puede organizar de una vez y habilitar con otros los tres tipos de centro de referencia, sí, si cumple con todos los requisitos, sí, o pueden hacerlo solamente en cada uno de estos que refiero. La habilitación aquí incluye requisitos de estructura, de proceso y de resultado. Mire que lo mismo pasaba con las unidades funcionales de cáncer. Esto es una diferencia importante en relación con la habilitación de servicios, donde solo tenemos requisitos de estructura y de proceso. Y aquí es fundamental entender que se necesitan alianzas con otros prestadores. Hay también requisitos de cuenta con y de dispone de. No voy a entrar en detalle, pues no es el objeto de ir a ese nivel de detalle en esta presentación. Están definidos y específicos en la resolución 651, pero sí quiero dar esta diapositiva, y es que el concepto para los centros de referencia es que haya redes y subredes. Tanto la norma como la guía que el Ministerio expedió en el tema de esta resolución habla de redes y subredes. Debe haber en cada uno un centro de referencia de diagnóstico habilitado, un centro de referencia de tratamiento habilitado, un centro de referencia de farmacia habilitado, donde el que coordina o el que, digamos, articula entre diagnóstico y farmacia es el de tratamiento. Puede haber una serie de IPS que no son todas no tienen que ser centro de referencia, pero se articulan para el manejo, para el tratamiento, para la atención en el ámbito de contigüidad de dónde vive el paciente, porque el paciente puede vivir aquí en Cundinamarca, no sé, en Chía, no, Chía es muy cercano a Bogotá, hablemos de Pacho, Cundinamarca. Pues en Pacho, Cundinamarca no vamos a tener un centro de referencia de tratamiento de enfermedades huérfanas, pero sí seguramente puede haber una IPS, o una IPS puede en un modelo ambulatorio, domiciliario, atender ese paciente allá que está vinculado a su atención en un centro de referencia de tratamiento que esté ubicado, por ejemplo, con requisitos de estructura y de proceso. Pero esos servicios en sí no son ni una red, ni permiten atención integral. Los servicios solo necesitan, en sí no permiten atención integral, necesitan articularse, necesitan organizarse, necesitan complementarse y comunicarse. Y para eso, bueno, todo eso en el marco de las rutas integrales de atención en salud, y para eso aparecen esas dos formas funcionales: los centros de referencia y la habilitación de unidades y las unidades funcionales de cáncer. Son, desde mi perspectiva, requisitos de habilitación, pero que tienen una exigencia mayor. Una exigencia mayor, ¿por qué? Parten de que todos los servicios que componen la UFCA o que componen el centro de referencia, que pueden ser de un solo prestador o de varios prestadores, estén certificados con la resolución 2003, por lo menos en el año, no más de un año, con una vigencia no anterior a un año. Además, para habilitarse, estos centros de referencia o estas unidades funcionales necesitan cumplir con requisitos de estructura, de proceso y resultado. Ahí hay un nivel superior, o sea, ahí hay un nivel de exigencia mayor. ¿Cómo veo yo este concepto de centros de referencia y de unidades funcionales de cáncer? Tienden a ser centros de excelencia. No tenemos en el país reglamentación para centros de excelencia. Aquí estamos hablando de lo mínimo que estas entidades que empiezan a
concentrar pacientes, a tener un mayor nivel de experticia, que deberían poder evidenciar con el tiempo mejores resultados, desenlaces y resultados en salud, pues puedan llegar en su momento a ser centros de excelencia. ¿Por qué lo coloco ahí? Para recordar que cuando hablamos de centro de excelencia, lo importante son los resultados. En centros de referencia de EUFCA me dicen, usted tenga indicadores de resultado, llévelos juiciosamente. Si están definidos por la norma, como en el caso de algunos temas de enfermedad huérfanas, como hemofilia, por ejemplo, lleve esos y proponga otros. Y si no, pues proponga los propios mientras el ministerio reglamenta. Cuando hablo de un centro de excelencia, yo estoy diciendo que soy tan bueno en eso que hago, que pues puedo tener reconocimiento internacional, pero pues repito, hoy no está reglamentado. Las redes integrales de prestadores de servicios de salud pueden ser la sumatoria de servicios de salud o de formas funcionales, que en este caso son centros de referencia, centros, unidades funcionales de cáncer, y en el momento en que esté vigente, no lo puse aquí porque no está hoy vigente, pero cuando esté vigente, que se supone que va a ser pronto, la normatividad de habilitación del componente primario, ellos harían parte también de la red integral de prestadores de servicios de salud. Además del componente de prestación de servicio, voy a dedicar los minutos que quedan a hablar del componente de aseguramiento. El decreto 682, expedido ahora en abril de 2018, aplica para las entidades que operan el aseguramiento en salud en el país. Plantea tres grupos tres tipos de habilitación, de requisitos, tres tipos de requisitos para que pueda funcionar una EPS, que la EPS debe cumplir. Y es un decreto que tiene muchas similitudes, digamos, en el modelo a la normatividad existente, pero que empieza a dar pautas de algunos elementos puntuales que además los vamos a ver con mucho más detalle cuando el ministerio expida las resoluciones reglamentarias al decreto. En cuanto a requisitos de funcionamiento, pide estos 7 requisitos para la entidad que quiera optar por ser una EPS. Si alguien quisiera operar el aseguramiento en salud en el país, pues debe cumplir con estos requisitos. Allí el decreto pues estipula que incluye cada uno que hay dentro de cada uno de estos 7 grandes requisitos que debe cumplirse dentro del componente de funcionamiento, y una vez ha sido autorizada para el funcionamiento, la EPS debe pasar a cumplir los requisitos de habilitación. Para posteriormente garantizar los de permanencia. En los temas de habilitación están descritos en capacidad técnico-administrativa, capacidad tecnológica y capacidad científica. Aquí, ¿qué quiero hacer notar? Y es que la articulación, como está planteado este decreto, de esos requisitos y de lo que se venía pidiendo es mayor. Es decir, aquí claramente la gestión integral del riesgo y el tener un sistema integral de gestión de riesgo, pues es uno de los requisitos para la habilitación de la capacidad científica. Ya venía siendo o estando dentro de las habilitaciones anteriores, pero aquí tiene un mayor cuerpo, que lo vuelvo y lo repito, eso se verá en detalle dentro de las resoluciones que el ministerio va a expedir. El otro componente que entra es la obligatoriedad de habilitar la red integral de prestadores de servicios de salud. Claro, antes se habilitaban redes, ahora hablamos de una red integral. Recordemos la resolución 1441 que veíamos al iniciar esta presentación. Entonces allí también hay otros elementos nuevos para trabajar. ¿Qué tiempo tiene el ministerio para expedir definitivamente las resoluciones que van a reglamentar, o los actos administrativos con los cuales van a reglamentar tanto ministerio como la Supersalud estos requisitos de habilitación y de permanencia? El ministerio tiene 2 meses para definir en forma detallada cuáles van a ser los estándares y los requisitos o los criterios para la habilitación, para definir o que define las condiciones de habilitación de las EPS. Deben además definir estándares de oportunidad y acceso para la operación territorial. Eso va a ser fundamental para el armado de las
de las redes integrales de prestadores de servicios de salud y además definir el modelo de seguimiento a la operación de la EPS. Es decir, pero quiero hacer notar entre condiciones de habilitación de la EPS y estándares de oportunidad de acceso para la operación territorial, esos requisitos que se expidan van a determinar y seguramente a modular o a ajustar o a recomponer algunos elementos de cómo hoy están planteándose las redes en las EPS. Según el decreto, la EPS tendrá un año para cumplir con las que hoy existen, un año para cumplir con estos requisitos. Mire que aquí no estamos hablando de condiciones financieras, la normatividad de condiciones de habilitación de condiciones financieras es otra. Esta habla de habilitación, operación y permanencia. Para la Supersalud hay también 2 meses, esos 2 meses se vencen el 18 de junio y habla de los criterios y los lineamientos para el funcionamiento del sistema de gestión de riesgos, el sistema de PQRs, quejas y denuncias y todo el proceso de rendición de cuentas que sean públicos o privados deben empezar a hacer por parte de las EPS. Conclusiones para hacer un par de dar respuesta a algunas de las preguntas que nos están haciendo. Como nosotros lo vemos, los servicios de salud tienen la posibilidad de organizarse diferente. Organizarse desde los prestadores de servicios de salud y esto está promovido hoy por la habilitación voluntaria de unidades funcionales y de centros de referencia. Yo creo que es un paso muy importante que quien organiza esas unidades funcionales, esos centros de referencia son los prestadores. Tendrán los prestadores otra gran oportunidad en el momento en que se expida la norma de habilitación de prestadores primarios, porque también son los prestadores los que se organizan. Claro, habilitarse tiene un camino de un nivel de exigencia un poco mayor, pero también modela y modula en forma diferente la relación con el asegurador una vez ustedes están habilitados como tal en alguna de estas formas funcionales. En cuanto a las EPS, el desafío que tienen es habilitarse en un año en estas condiciones de técnicos, científicas y administrativas. Deben lograr además habilitar su red integral de prestadores de servicios de salud. Si existe el momento en que el asegurador esté conformando la red integral de prestadores de salud, existe una forma funcional habilitada en ese departamento, la forma funcional, llámese UFCA, UACAI o Centro de Referencia de Enfermedades Huérfanas, debe ser incluida en esa red. Y obviamente no era el resorte de esta charla o de esta presentación, pero le corresponde a las EPS la implementación de la RIA según la norma de las rutas integrales de atención en salud. Pero para que la ruta funcione, pues necesitamos que la red esté y pues también necesitamos que ellos cumplan su proceso de habilitación. Yo no sé si haya, bueno, por aquí estoy viendo ya las preguntas, permítanme un segundo, bueno, aquí me están preguntando por el chat si existe la garantía de si no se habilita en un departamento una unidad funcional de cáncer, si los servicios oncológicos van a desaparecer. La respuesta es no. Los servicios los pacientes se seguirán atendiendo y los servicios se seguirán prestando como se viene haciendo. Lo que pasa es que cuando ya uno entra en el detalle de armar una unidad funcional de cáncer a un centro de referencia de tratamiento y del cumplir esos requisitos se da cuenta que ahí empieza a haber una atención integral y continua, sin que todo tenga que ser de la misma IPS. Entonces no significa que los servicios o que los pacientes con enfermedad huérfana, si no hay ningún centro de referencia habilitado, pues van a dejarse de atender o esos servicios van a desaparecer. No. Vuelvo y repito, por eso se trata de normas voluntarias. Bueno, ya para cerrar, quiero
quiero dejarles y presentarles la oferta de, bueno, dejarles dos mensajes. Uno, la habilitación de estas formas funcionales necesita liderazgo como cualquier proceso de habilitación. Imagínense más estos que son voluntarios. Entonces se necesita liderazgo. ¿Quién es el interesado de que esa UFCA se habilite? Pues el que lleva la titularidad de la unidad funcional y los espacios se dan. Hemos visto en el tema específico de oncología cómo ya se han venido gestando alianzas en los alianzas regionales para lograr cumplir con los estándares para poder ofrecer el concepto de UFCAS. Les repito, esperamos que muy pronto haya otras UFCAS oficialmente habilitadas, pero pues ya tenemos una en el país. Ahí eso se dio gracias al liderazgo, gracias también al trabajo en equipo y a entender que cada servicio y cada prestador solo no va a lograr y no va a lograr los mismos resultados que si lo hace en forma sinérgica y en equipo. Y para cerrar, contarles que vamos a tener entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2019 una oferta supremamente interesante de talleres que vamos a realizar en diferentes regiones. Vamos a hacer un taller, queremos llevar el tema de adopción y adaptación de guías de práctica clínica, un diseño también, un taller sobre diseño y medición de programas de gerenciamiento de la enfermedad. Es decir, esta oferta que estamos proponiéndoles a ustedes corresponde a lo que hemos visto en las regiones y a las necesidades que hemos visto. Pues tenemos además lo que llamo yo las capacitaciones clásicas, pero vamos con estas que seguro les van a dar a ustedes elementos muy interesantes para su gestión. Un taller de claves para la comunicación empresarial y la comunicación con los usuarios, taller de diseño y gestión de estrategias de gestión de riesgo organizacional y en los servicios de salud. Un taller sobre metodologías de evaluación de calidad, ese es uno que siempre nos piden, paciente trazador, colaborador trazador, auditorías y otros, es decir, cómo todo ese componente de mejoramiento del PAMEC se potencializa con herramientas más versátiles y con mayor impacto. Un talleres sobre habilitación todos estos temas de habilitación, desde aspectos claves para lograr la certificación de servicios de salud, UFCA, Centro de Referencia de Enfermedades Huérfanas, y tenerse ya la reglamentación también de prestadores primarios, estaremos hablando. En nuestra página web está la información de les agradezco que nos han acompañado hoy, les agradezco muchísimo la acogida al seminario, es decir, en menos de 2 horas tuvimos casi el 60% de la oferta de cupos que teníamos para este seminario vendida. Les agradecemos mucho la respuesta que tienen a nuestras convocatorias y los invito para que ahora al final nos llenen una encuesta donde queremos conocer qué tal les pareció este seminario y donde queremos conocer cuál de esos talleres les parecería a ustedes interesantes que lleváramos en sus regiones, porque este año queremos hacer un abordaje mucho más amplio de las ciudades donde tradicionalmente hemos estado. El día de mañana estará disponible esta grabación en nuestra página web. Les invitamos a consultar nuestro canal de YouTube, a seguirnos en redes sociales y ha sido un gusto verlos. Hasta luego.